Hola y bienvenidos a todos a este video en el cual estaremos hablando acerca del pensamiento cristiano en la historia. Hoy hablaremos sobre Orígenes de Alejandría, el que fue probablemente el pensador más importante en la historia del cristianismo. Bueno, sin más que decir, ¡comencemos! Orígenes de Alejandría, nacido en el año 185 después de Cristo y miembro de una familia cristiana. Su padre, Leónidas, pero no es Leónidas, fue un cristiano que sufrió el martirio. Fue en la ciudad de Alejandría, en Egipto, donde Orígenes nació. Alejandría fue una ciudad fundada por el gran emperador Alejandro Magno en el año 332 a.C. y conocida por ser el centro de la ciencia y cultura helenística, y también por poseer una gran biblioteca que contenía centenares de millares de rollos. Se cree que el cristianismo llegó allí por obra de Marcos y que siglos más tarde se convirtió en una famosa sede de la filosofía cristiana. Y fue en esa ciudad donde Orígenes iba a alcanzar una fama grande, donde tan solo a los 20 años de edad iba a tener a sus propios discípulos. Aunque no nos han llegado todas las obras de Orígenes, pero con las que tenemos podemos conocer algo de su pensamiento. En cuanto a la hermenéutica de Orígenes, Orígenes creía que el texto bíblico tenía tres sentidos. A esto se le conoce como la doctrina de los tres sentidos de Orígenes. Pero, ¿cuáles son esos tres sentidos? En cuanto al primer sentido, que es el sentido literal, Orígenes creía, aunque no en todos los textos bíblicos, tenían que interpretarse literalmente. Qué pesado está esto, pero debo cumplir con la palabra del Señor. Maestro Orígenes, ¿qué es lo que está haciendo? Es que el Señor es claro en su palabra. Debo caminar 2 millas con la carga. Así que déjame obedecer al Señor y déjame seguir caminando. Viejo chiflado. Esta forma de entender las escrituras llevó a Orígenes de Alejandría a interpretar el texto de Mateo 19:12 de manera literal. Este texto dice que existen eunucos que hacen eunucos por causa del reino de los cielos, por lo cual esto llevó a Orígenes a castrarse. El segundo sentido es el sentido moral. Para Orígenes todo texto bíblico tenía una enseñanza moral. Para extraer esta enseñanza moral, Orígenes usaba el método alegórico. Esto hacía que Orígenes sacara lecciones morales de textos que tal vez no querían decir eso. Eso es, por ejemplo, decir que Mateo 16:5 nos enseña que nunca debemos olvidar traer el pan de la humildad. El tercer y último sentido es el sentido espiritual o el sentido oculto. Para Orígenes, ya el texto no solamente tenía una enseñanza moral, sino también un significado oculto. Para encontrar este significado oculto, nuevamente Orígenes tiene que valerse del método alegórico, aunque ya sin tantas restricciones como en el sentido moral. Lucas 1:5 dice que había un sacerdote llamado Zacarías y su mujer llamada Elizabeth, que era de las hijas de Aarón. Este texto habla acerca de los pastores en la persona de Zacarías y de sus hijas, las hijas de los pastores en la persona de Elizabeth. Pues bueno, esta es la manera en cómo Orígenes entendía las escrituras. Pero, ¿y ahora cómo entendió Orígenes a Dios? ¿Cómo entendía él la doctrina de Dios? Bueno, pues Adiel nos va a ayudar en esta parte. Para Orígenes, la naturaleza de Dios es incomprensible para la mente del ser humano. Dios es invisible tanto física como intelectualmente. Esto último significa que no hay una mente capaz de concebir su esencia, siquiera un poco. Y todo lo que dice la Biblia sobre que Dios tiene manos, ojos, pies, debe entenderse alegóricamente. Orígenes se refiere a Dios como el uno, una idea tomada del platonismo para referirse a que Dios es ajeno a todo lo que existe en este mundo. En esencia, no forma parte del espacio-tiempo en el que vivimos. Aquí podemos divisar la concepción de un Dios atemporal en el pensamiento de Orígenes, una idea que permea prácticamente en la teología cristiana de nuestros tiempos. Para Orígenes, Dios es trino, Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Pero, ¿y qué con Cristo? ¿Cómo entendía Orígenes la persona y obra de Jesucristo? Orígenes se enfocó en defender la divinidad y la eternidad de Cristo. Orígenes argumentó en favor de la eternidad de Cristo diciendo: ¿quién puede sentir o creer que Dios el Padre pudo haber existido siquiera un instante sin engendrar esta sabiduría?
Esto es suponer que el Hijo no existió. Y si el Hijo no existió, tiene que suponerse que el Padre nunca existió como Padre, y eso sería un error. En cuanto a la divinidad de Orígenes creía que Jesús derivaba su esencia de la del Padre, haciendo de él también Dios. Sin embargo, Orígenes sí reconoció una diferencia entre el Padre y el Hijo. Pues Dios en sí mismo, es decir, el Padre, no puede relacionarse con el mundo, pero Cristo sí lo hizo. Esto colocaba a Cristo en una posición intermedia entre el Padre y la humanidad. Ni era tan Dios, pero tampoco era tan humano. Orígenes ve a Jesús como quien conecta al Padre, que es atemporal e inmutable, con el mundo, que es temporal y mutable, sin que se comprometa la inmutabilidad y la temporalidad absoluta del Padre. Ahora, ¿cómo entendía Orígenes el mundo material en el que vivimos? En cuanto a la cosmología de Orígenes, es decir, su forma de concebir el mundo, creía que la creación era eterna. Su argumento en favor de esta cosmología era que el creador siempre ha de ser el creador. Por consiguiente, siempre ha existido una creación, pues sin creación no hay creador. Sin embargo, el mundo que Dios crea es un mundo de los intelectos, un mundo de las ideas, un mundo donde la materia no puede ser eterna. Entonces, si Dios creó un mundo de intelectos e incorpóreos, ¿cómo fue que surgió este mundo material? Bueno, Orígenes explica que estos intelectos, haciendo uso de su libertad, deciden dejar de contemplar la imagen de Dios. Esto trae como resultado que estos intelectos se conviertan en almas. Dios, a raíz de esta caída, decide crear este mundo visible, a fin de poner a prueba a los espíritus caídos. Los espíritus o almas ahora residen dentro de cuerpos materiales para ser puestos a prueba. Pero, ¿en qué consiste esta prueba? ¿Con qué fin se realiza? Sobre la soteriología de Orígenes, esta es la manera en cómo él entendía la salvación de los seres humanos. Él enseñaba que esta salvación consistía en la restauración al estado original de los intelectos en la contemplación de la imagen de Dios. Es por eso que las almas son puestas a prueba en este mundo material, para que vayan perfeccionándose y alcanzando otra vez la armonía en la contemplación de la imagen de Dios. Y para Orígenes, para alcanzar dicho objetivo, debemos pasar varias encarnaciones para lograrlo. Por otra parte, tenemos el impedimento de nuestra caída, que hace que seamos incapaces de poder contemplar las cosas de Dios por nosotros mismos. Para poder librarnos de ese impedimento, el Verbo se hizo carne. Como pudimos observar, debido a la formación que tuvo Orígenes en la literatura de la filosofía griega, su pensamiento o sus ideas acerca de la teología cristiana fueron influenciadas mucho por el pensamiento platónico. Una de las tantas enseñanzas que podemos obtener acerca del pensamiento de Orígenes es que debemos de tener cuidado de nuestras presuposiciones al momento de interpretar las Escrituras.